Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 22. Crisol social y ecos de obsesión. La semana que siguió a su regreso de Island fue un borrón de recuperación y recalibración. Mientras el mundo de los héroes procesaba discretamente la noticia del ataque y la posterior captura de Elementor, Izuku se centró en comprender su nuevo yo. El silencio dentro de él era lo más desconcertante. La constante retroalimentación de los nanocargadores, el zumbido de poder que siempre había estado bajo su piel, había desaparecido. Se sentía normal. Era una sensación que no había experimentado desde antes de que Melissa le diera el Biolink. Él e Izumi estaban en uno de los campos de entrenamiento de la UA, el Gamma Agim, un páramo de hormigón y vigas de acero perfecto para pruebas destructivas. ¿Estás seguro de esto, Izu? Preguntó Izumi, manteniendo una distancia segura. David y Melissa fueron muy claros. No más del 100%. No lo haré, respondió Izuku, con la respiración entrecortada por la anticipación. Esto es diferente. No es un aumento gradual. Es un interruptor. En su mano sostenía una pequeña cápsula de metal del tamaño de un cartucho de CO2, uno de los primeros prototipos del nanoequipo de Melissa. Con un clic, la abrió. Un enjambre de nanomáquinas del tamaño de motas de polvo salió disparado, brillando a la luz del sol antes de fusionarse y solidificarse con una serie de chasquidos audibles. En menos de 2 segundos, lo que era una cápsula era ahora un rifle de energía de aspecto elegante, con un chasis de polímero negro y acentos verdes brillantes que parecían circular con energía latente. Se sentía sólido, pesado y real en sus manos. Apuntó a un pilar de hormigón a 50 metros de distancia. Bien, aquí vamos, murmuró para sí mismo. Cerró los ojos, respiró hondo y pronunció las palabras que definían su nuevo límite. Acción turbo. La sensación fue instantánea y abrumadora. No fue la oleada creciente a la que estaba acostumbrado, sino un golpe de mazo de pura potencia. Fue como si se abriera una compuerta en su interior. La energía almacenada inundó cada célula de su cuerpo. Un aura verde esmeralda, más intensa y nítida que nunca, estalló a su alrededor, no como una llama parpadeante, sino como el brillo enfocado de un láser. Sus sentidos se agudizaron hasta un punto doloroso. Podía ver las grietas microscópicas en el pilar, oír el zumbido de las luces del techo del gimnasio, sentir la carga estática en el aire. El rifle en sus manos de repente se sintió ligero como una pluma, una extensión perfecta de su voluntad. Apretó el gatillo. Un rayo de pura energía verde, grueso como el brazo de un hombre, salió disparado del cañón. No hubo un estruendo, sino un silbido agudo que desgarró el aire. El rayo impactó contra el pilar, y por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, el hormigón en el punto de impacto brilló con un blanco incandescente antes de explotar hacia afuera en una lluvia de grava y polvo. Cuando el humo se disipó, un agujero perfectamente circular, de 1 metro de diámetro y con los bordes fundidos y cristalizados, atravesaba el pilar. Izuku jadeó, bajando el rifle. El aura verde parpadeó y se desvaneció, dejándolo con un ligero temblor y una sensación de vacío, como el eco después de un gran ruido. El medidor de energía en su muñeca, que había estado al 100%, ahora bajaba lentamente. 99%, 98%, el sistema había comenzado la lenta recarga pasiva. Increíble, susurró Izumi, con los ojos muy abiertos. Es más concentrado. Más violento. Y temporal, añadió Izuku, sintiendo el sudor frío en su frente. El poder era inmenso, pero ahora tenía un reloj muy claro.
Un as en la manga, no un estado de ser. Justo entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje en el chat grupal de la clase 1A, de Momo. Momo Yaoyorosu. Hola a todos. Varios de nosotros vamos al centro comercial de Kiyashiguard esta tarde para comprar algunas cosas de última hora para el campamento. Quien quiera venir es bienvenido. Izuku sonrió. Un poco de normalidad era exactamente lo que necesitaba. El centro comercial de Kiyashiguard era una catedral del consumismo, un laberinto de varios pisos de tiendas relucientes, patios de comidas ruidosos y multitudes bulliciosas. Izuku se encontró rápidamente arrastrado por la corriente de sus compañeros de clase, pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de una simple salida de compras. Era una operación táctica. La primera en atacar fue Momo. Lo guió a una boutique de alta gama, un lugar con suelos de mármol y una iluminación suave. «Midoriya, ¿te importaría?», dijo, con su elegancia natural. «Necesito una opinión masculina sobre algo para ocasiones formales en el campamento». Desapareció en un probador y emergió momentos después con un vestido de verano de color marfil que acentuaba su figura a la perfección. Era sofisticado, maduro y absolutamente impresionante. Dio una pequeña vuelta. «¿Qué te parece? ¿Es demasiado?». Izuku sintió que su cara se incendiaba. No. Para nada. Te ves increíble, Yaoyorosu-san. Realmente, con clase. Momo sonrió, una sonrisa genuina de victoria. Gracias. Tu opinión es muy valiosa. Apenas había escapado de la boutique cuando Ochako lo interceptó. Deku-kun. Ven a ver esto. Lo arrastró a una tienda llena de ropa y accesorios lindos y extravagantes. Se puso un par de gafas de sol con forma de corazón y le dedicó una sonrisa deslumbrante. Mira. ¿No son divertidas? ¿Crees que me quedarían bien para un día soleado? Se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del suyo, su aroma a vainilla llenando sus sentidos. Su proximidad y su energía burbujeante eran una combinación embriagadora. Ese sí. Se ven geniales en ti, Uraraka-san. Tartamudeó él, dando un paso atrás y chocando con un perchero. El asalto continuó. Kyoka lo llevó a una tienda de música, fingiendo necesitar su opinión sobre unos auriculares, pero luego tropezó y se apoyó en su brazo durante un segundo de más, su cercanía era una carga eléctrica. Mina lo desafió a una partida en la sala de recreativos, celebrando su victoria con un abrazo entusiasta que lo dejó sin aliento y con el rostro rojo. Toru, en su forma invisible, le pedía su opinión sobre conjuntos que solo ella podía ver, sus guantes flotantes gesticulando cerca de él, creando una extraña sensación de intimidad. Cada interacción era un golpe calculado a su compostura. Lo estaban arrinconando, usando su encanto, su belleza y su personalidad de maneras que eran a la vez sutiles y devastadoramente efectivas. Su corazón latía con fuerza, sus palmas sudaban y su mente, que podía analizar patrones de batalla complejos en segundos, se había convertido en una papilla incoherente. Yo necesito un poco de aire, logró decir, separándose del grupo y dirigiéndose a un banco solitario en una parte más tranquila de la plaza al aire libre del centro comercial. Se sentó, tratando de calmar su pulso. El sol de la tarde era cálido, y el murmullo de la multitud era un ruido blanco reconfortante. ¿Qué le pasaba? Había luchado contra villanos, se había enfrentado a la muerte, pero un puñado de chicas bonitas lo habían reducido a un desastre nervioso. Un héroe debería tener más entereza, ¿no crees? La voz era tranquila, rasposa y peligrosamente cerca. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, una mano se posó en su cuello. No lo apretaba, solo descansaba allí. Pero sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral al ver la mano. Pálida, huesuda y con solo 4 dedos tocando su piel. El pulgar se mantenía deliberadamente en el aire. Se giró lentamente. Tomura Shigaraki estaba sentado a su lado, con una sudadera con capucha negra que ocultaba su rostro en la sombra. No grites, siseó Shigaraki. No hagas una escena. Mira. Izuku siguió su mirada. Al otro lado de la pequeña plaza, Izumi estaba comprando un helado, ajena al peligro. El otro brazo de Shigaraki estaba extendido hacia ella, con la mano abierta, como si estuviera a punto de agarrar el aire. Si haces un movimiento, si haces un sonido, la desintegraré, dijo Shigaraki, su voz era un susurro mortal. No quedará ni polvo de ella. ¿Entendido? El terror puro y absoluto se apoderó de Izuku. Su sangre se heló. El poder de acción turbo se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Estaba paralizado. Asintió rígidamente. Bien, dijo Shigaraki. La conversación que siguió fue una tortura psicológica.
Shigaraki habló del asesino de héroes, de All Might, de la frágil paz de la sociedad. Cuestionó la propia naturaleza del heroísmo de Izuku. Para Izuku, cada palabra era ruido de fondo. Su atención estaba clavada en su hermana, tan felizmente inconsciente, y en la mano de 5 dedos que podía borrarla de la existencia en un instante. Izumi terminó su helado y se giró, buscando a Izuku. Su mirada se cruzó con la de él, y su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de pánico en su rostro. Luego vio al hombre sentado a su lado, la forma en que su hermano estaba rígido, la atmósfera antinatural a su alrededor. Izuku, ¿estás bien? Comenzó a caminar hacia ellos. Alto. La voz de Izuku fue un graznido tenso. Fue entonces cuando otra figura entró en la escena. Shoto Todoroki, que había estado comprando por su cuenta, vio la extraña interacción. Vio a Izumi, con una expresión de confusión y miedo, y al hombre de la sudadera con capucha junto a su amigo. No podía oír lo que decían, pero la tensión corporal era inconfundible. Intuyó, correctamente, que Izumi no estaba cómoda y que algo iba muy mal. Midoriya, la voz de Shoto era tranquila pero cortante, atrayendo la atención de todos. ¿Pasa algo? Tu hermana parece preocupada. La intervención rompió el hechizo. La atención de la multitud se desvió hacia ellos. Shigaraki maldijo en voz baja. La oportunidad se había perdido. Otra vez no, siseó. Lentamente, retiró la mano del cuello de Izuku. Pero hemos tenido una buena charla. Se levantó y se mezcló con la multitud, desapareciendo como un fantasma antes de que nadie pudiera reaccionar. En el momento en que se fue, Izumi corrió hacia su hermano. ¿Quién era ese? ¿Qué quería? Los héroes y la policía llegaron minutos después, acordonando la zona. El día de compras había terminado. Izumi fue interrogada, y la realidad de lo cerca que había estado de la muerte la golpeó. Se sentó en la parte trasera de una ambulancia, envuelta en una manta, temblando. El miedo la había alcanzado, la sensación de ser completamente impotente, un objetivo. Se sentía triste, débil. Izuku se sentó a su lado. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo en voz baja: ¿recuerdas cuando teníamos 6 años? En el parque. Bakugo y sus amigos te habían acorralado. Estaban a punto de usar sus dones contra ti porque no tenías uno. Izumi levantó la vista, con los ojos llorosos. Sí. Yo estaba aterrorizado, continuó Izuku. Pero tú no. Te pusiste delante de mí. Eras la mitad de su tamaño, pero te mantuviste firme y les gritaste que me dejaran en paz. Recibiste algunos rasguños y quemaduras ese día, por mí. La miró, con una pequeña sonrisa en su rostro. Nunca has necesitado que nadie te diga cómo ser una heroína, Izumi. Siempre lo has sido. Eres la persona más valiente que conozco. Hoy no cambia eso. Las lágrimas de Izumi ahora eran diferentes. Eran de gratitud, de amor. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Gracias, Izu. Somos hermanos, Izumi, dijo él, devolviéndole el abrazo. Y siempre nos protegemos entre nosotros. Una semana después, el sol de la mañana brillaba sobre el campus de la UA. Los autobuses estaban esperando para llevar a las clases 1 y 1B a su campo de entrenamiento en el bosque. El aire estaba lleno de una emoción nerviosa. 2 figuras inesperadas estaban de pie con Aizawa, Mirko y Ryukyu, vestidas con ropa de civil más táctica que casual. Seremos chaperonas adicionales, anunció Mirko con una sonrisa que no llegó a sus ojos, que estaban fijos en cierto estudiante de pelo verde. Ryukyu asintió a su lado, su propia mirada igualmente enfocada. Sus planes para el campamento tenían muy poco que ver con la supervisión. Cuando llegó el momento de subir al autobús, estalló una guerra silenciosa. Mina, Ochako, Momo, Kyoka, Toru, todas intentaron maniobrar para conseguir el codiciado asiento junto a Izuku. Fue un torbellino de accidentes y bloqueos sutiles. Pero cuando Izuku subió, sonrió y saludó a alguien que ya estaba sentado. Kendo-san. Me alegro de que pudieras venir. Itsuka Kendo, la presidenta de la clase 1B, estaba sentada junto a la ventana, con las mejillas de un rojo brillante. Midoriya-kun. Gracias de nuevo por invitarme. Se reveló que Kendo era una gran fan de su estilo de lucha y su heroísmo, y él, queriendo tender puentes entre las clases, la había invitado. Su victoria dejó a las chicas de la clase 1A echando humo en silencio. Monoma, al otro lado del pasillo, se burlaba de ellas, mientras que Bakugo, sentado solo en la parte de atrás, simplemente gruñía. Bakugo no se había separado del cristal de Morfosos. Estaba en su bolsillo, un peso frío y constante. Su comportamiento había empeorado.
Era más irritable, más propenso a estallidos de ira irracional. La noche anterior, le había gritado a su madre con una virulencia que la había dejado llorando, gritándole que lo dejara en paz, que ella no entendía nada. Fue la gota que colmó el vaso para su padre. Masaru había hecho las maletas esa mañana. El divorcio era inminente, no solo por la actitud de Mitsuki, sino por el monstruo en que se estaba convirtiendo su hijo, un monstruo que el cristal en su bolsillo parecía estar alimentando. El viaje en autobús comenzó. La charla y la risa llenaron el aire, pero a medida que el viaje se alargaba, la mayoría de los estudiantes se durmieron y soñaron. En un extraño capricho del subconsciente colectivo, las chicas interesadas en Izuku, incluidas Mirko y Ryukyu, que se habían quedado dormidas en los asientos delanteros, tuvieron el mismo sueño. Estaban en una cita perfecta con Izuku. Para Ochako, era un picnic bajo las estrellas. Para Momo, un baile elegante. Para Kyoka, un concierto de rock privado. Para Rumi, una sesión de sparring que se volvía íntima. Para Ryukyu, un vuelo al atardecer sobre la ciudad. Pero todas terminaban de la misma manera. Izuku, con una sonrisa suave y amorosa, se inclinaba, sus labios estaban a punto de tocarse. Oigan. Despierten. Ya llegamos. La voz del verdadero Izuku las sacó de sus sueños. Abrieron los ojos, aturdidas, con el corazón acelerado y un sonrojo furioso extendiéndose por sus rostros al darse cuenta de la naturaleza de sus sueños. Miraron a Izuku, que estaba de pie en el pasillo, sonriéndoles inocentemente, completamente ajeno al drama romántico que acababa de desarrollarse en sus mentes. El autobús se había detenido en el borde de un acantilado. Abajo, un vasto y denso bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Dos mujeres con trajes de heroína con temática de gatos estaban de pie esperándolos con sonrisas felinas. El campamento de entrenamiento había comenzado. Capítulo 23. La bestia del bosque y el comienzo del infierno. El autobús se detuvo con un suave siseo de los frenos de aire, sacando a la mayoría de los estudiantes de su letargo inducido por el viaje. El aire que entró cuando las puertas se abrieron era completamente diferente al de la ciudad. Fresco, limpio y cargado con el aroma de la tierra húmeda y los pinos. Estaban en un mirador en el borde de una vasta y densa extensión de bosque que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Junto al autobús, esperaban dos figuras vestidas con trajes de héroe de colores brillantes y temáticos. Una mujer con un traje rojo y blanco, con guantes y botas con forma de pata de gato, sonreía con una energía profesional y acogedora. A su lado, otra mujer con un traje azul y amarillo, con unas enormes gafas y una energía que vibraba casi visiblemente, saludaba con un entusiasmo maníaco. Bienvenidos, aspirantes a héroes. Saludó la mujer de rojo. Somos las Wild Pussycats. Yo soy Mandalay. Y yo soy Ragdoll. Y estoy súper emocionada de ver su potencial. Exclamó la otra, haciendo una pose exagerada. Mientras los estudiantes de la clase 1A y 1B se reunían, Aizawa y Black King se hicieron a un lado, con expresiones que sugerían que estaban a punto de disfrutar del sufrimiento de sus alumnos. Tendrán el campamento en la base de esa montaña, dijo Mandalay, señalando un punto lejano apenas visible a través de los árboles. Son, más o menos, las 9:30 de la mañana. Si se dan prisa, quizás lleguen para el almuerzo, sobre las 12. Hubo un murmullo de confusión entre los estudiantes. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el resto del autobús? Preguntó Kirishima. ¿Por qué pararíamos aquí si el campamento está allí abajo? Añadió Kaminari, rascándose la cabeza. Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Mandalay. Me temo que el resto del viaje es a pie. Antes de que nadie pudiera procesar completamente el significado de sus palabras, la tierra bajo sus pies tembló violentamente. Un sonido de rocas rompiéndose llenó el aire, y el mirador de asfalto se agrietó y se desplomó. Un grito colectivo se elevó mientras los 40 estudiantes caían en picado hacia el bosque de abajo. El caos se apoderó del aire. Shoto reaccionó al instante, creando una rampa de hielo para que algunos se deslizaran. Izumi usó su telequinesis para frenar la caída de un grupo de estudiantes de la clase 1B, depositándolos suavemente en el suelo del bosque. En medio de la caída, Tsuyu Asui, que había sido lanzada en una trayectoria incómoda, se encontró dando tumbos en el aire, incapaz de usar su lengua para agarrarse a nada. Cerró los ojos, preparándose para un aterrizaje doloroso, pero en lugar de golpear el suelo, sintió que unos brazos fuertes y firmes la rodeaban. Abrió los ojos de golpe y se encontró mirando directamente al rostro concentrado de Izuku Midoriya.
La había atrapado en pleno aire, en un perfecto estilo nupcial, y ahora estaba usando las suelas de sus botas para deslizarse por el terraplén de tierra suelta, frenando su descenso combinado. Un calor profundo y abrumador floreció en el pecho de Tsuyu, extendiéndose por todo su cuerpo. Era una sensación que no había experimentado antes, una mezcla de alivio, seguridad y un nerviosismo eléctrico que le revolvió el estómago. Podía sentir la dureza de los músculos de su pecho a través de su uniforme, oler el sutil aroma a ozono que parecía aferrarse a él, y ver la determinación en sus ojos esmeralda. El mundo entero se redujo a ese momento, al sonido de la tierra deslizándose bajo ellos y al latido de su propio corazón, que de repente sonaba como un tambor en sus oídos. Aterrizaron suavemente en la base de la pendiente. Por un momento, Izuku no la soltó, asegurándose de que estaban estables. ¿Estás bien, Asui-san?, preguntó, su voz era una mezcla de preocupación y concentración. Tsuyu solo pudo asentir, con la cara ardiendo. Las palabras se le atascaron en la garganta. La única respuesta que su cerebro en cortocircuito pudo formular fue un susurro apenas audible. Gracias, Midoriya-chan. Quiero. Izuku le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de bajarla con cuidado. No hay problema. Ahora, creo que tenemos compañía. Tan pronto como los pies de Tsuyu tocaron el suelo, el bosque a su alrededor pareció cobrar vida. Un gruñido bajo y gutural emanó de las sombras, y de entre los árboles surgió una criatura monstruosa. Era un golem, hecho enteramente de tierra, rocas y raíces retorcidas, con musgo brillante como ojos malévolos. La bestia del bosque mágico, como la llamaría Ragdoll desde el mirador, se había revelado. Todos, prepárense para luchar. Gritó Ida, adoptando una postura de combate. Nuestro entrenamiento ha comenzado. Lo que siguió fue un agotador maratón de combate. Las bestias de tierra emergían sin cesar, obligando a los estudiantes a trabajar juntos, combinando sus dones de maneras nuevas y desesperadas. Shoto creaba enormes barreras de hielo para detener las cargas, mientras Kirishima y Tetsu se convertían en los escudos humanos de la vanguardia, sus cuerpos endurecidos resistiendo a los golpes de las garras de roca. Izuku e Izumi se encontraron rápidamente luchando en perfecta sincronía, un torbellino de poder verde y telequinesis. Izuku, a tu izquierda. Gritó Izumi. Izuku no necesitó mirar. Desplegó una cápsula que se transformó en un escudo de energía en su antebrazo izquierdo, bloqueando un golpe de una bestia con forma de oso justo a tiempo. El impacto lo hizo retroceder, pero se mantuvo firme. Gracias. Ahora. Respondió. Mientras la bestia estaba desequilibrada, Izumi usó su poder para levantar 3 árboles caídos, afilando sus extremos con una presión telequinética concentrada, y los lanzó como jabalinas gigantes, empalando a la criatura y haciéndola desmoronarse en un montón de tierra. Se encontraron rodeados, con bestias emergiendo por delante y por detrás. Se juntaron, sus espaldas chocando. Espalda contra espalda, dijo Izuku, su voz era tranquila y llena de confianza. Como en los viejos tiempos en el patio de recreo, respondió Izumi con una sonrisa tensa. Izuku activó su poder. Acción turbo. El resplandor esmeralda lo envolvió. El tiempo pareció ralentizarse para él. Se lanzó hacia adelante, un borrón de movimiento verde. Desplegó 2 tonfas de energía y se abrió paso a través de una horda de bestias más pequeñas, cada golpe preciso y devastador. Mientras tanto, Izumi se convirtió en el ojo de un huracán telequinético. Creó un vórtice de rocas y escombros a su alrededor, destrozando a cualquier criatura que se atreviera a acercarse, protegiendo su retaguardia y la de su hermano con una ferocidad protectora. Eran una unidad, 2 mitades de un todo de combate. No muy lejos, Katsuki Bakugo estaba en su propio mundo de destrucción. Pero algo era diferente. Sus explosiones no eran solo más grandes, eran más salvajes, más calientes. El aire a su alrededor se ondulaba por el calor. Cuando gritaba mueran. El sonido de la detonación era más profundo, más ensordecedor de lo habitual. Una bestia de tierra 3 veces su tamaño se abalanzó sobre él, y Bakugo respondió con una explosión a 2 manos que no solo la desintegró, sino que también arrancó un trozo de la ladera de la colina detrás de ella. Kirishima, que estaba cerca, lo miró con asombro. «Wow, Bakugo. Tus explosiones tienen un empuje extra hoy». Bakugo solo sonrió, una expresión de pura y sádica alegría. Podía sentirlo. El pequeño cristal en su bolsillo parecía zumbar con una energía cálida, alimentando su ira, amplificando su poder. Se sentía invencible. 3 horas. 3 horas de lucha incesante, de sudor, de músculos doloridos y de trabajo en equipo forzado por la necesidad.
Finalmente, cubiertos de tierra, magulladuras y agotamiento, los 40 estudiantes tropezaron y salieron a un claro. Allí, en un edificio rústico pero grande, los esperaban las Pussycats y una Aizawa de aspecto impasible. Vaya, tardaron más de lo que pensaba, comentó Mandalay, aunque una sonrisa de aprobación asomaba en sus labios. Creí que serían más rápidos, añadió Ragdoll. Especialmente tú, Izuku. Vi todos tus movimientos. Eran tan fluidos. Tan poderosos. Y tú, Todoroki, con tu hielo y fuego. Y Bakugo, con tus explosiones masivas. Fue entonces cuando Pixie Bob, la miembro más alta y musculosa del equipo, se adelantó. Sus ojos se fijaron en los 3 chicos que Ragdoll había mencionado. He decidido, declaró, con una voz que no admitía discusión. Estos 3 son míos. Reclamo a estos gatitos. Una ola de celos recorrió a las chicas de la clase 1A. Momo frunció el ceño, Ochako hizo un puchero y los conectores de los auriculares de Kyoka se crisparon de irritación. Sin embargo, no fueron las únicas. Izumi, que estaba de pie junto a su hermano, sintió una extraña punzada cuando Pixie Bob mencionó a Todoroki. Su mirada se desvió hacia el chico de pelo bicolor. Observó su expresión estoica, la forma en que el sudor brillaba en su frente, la intensidad silenciosa en sus ojos heterocromáticos. Se encontró pensando que, a pesar de su comportamiento frío, había una innegable fuerza y elegancia en él. Justo cuando la tensión comenzaba a disiparse, un niño pequeño con un sombrero rojo con cuernos se acercó. Era Kota, el sobrino de Mandalay. Izuku, como delegado de la clase, dio un paso adelante para saludarlo formalmente. Hola, soy Izuku Midoriya, de la clase 1A de la UA, encantado de conocerte. Le tendió la mano con una sonrisa amable. La respuesta de Kota fue instantánea y brutal. Lanzó un puñetazo con todas sus fuerzas, no a la mano extendida de Izuku, sino directamente a su entrepierna. Izuku se dobló, un sonido ahogado de pura agonía escapó de sus labios. El aire abandonó sus pulmones y el color se fue de su rostro. Ida y Uraraka se apresuraron a ayudarlo, mientras Kota lo miraba con un odio puro e infantil. No tengo ninguna intención de pasar el rato con idiotas que quieren ser héroes, espetó, antes de darse la vuelta y marcharse. Más tarde esa noche, después de una cena rápida, los estudiantes fueron enviados a las aguas termales para recuperarse. En el baño de los chicos, el vapor se arremolinaba, llevando consigo los gemidos de alivio de los músculos doloridos. Por supuesto, el momento de paz fue interrumpido por Mineta. La pared. Susurró con fervor. Es la frontera que debemos cruzar. Más allá se encuentra el tesoro de la clase A y B. El paraíso de las chicas. Justo cuando estaba a punto de comenzar su ascenso, una pequeña figura apareció en la cima de la pared. Era Kota. Antes de convertirte en un héroe, deberías aprender a ser un ser humano decente, dijo, y empujó a Mineta hacia atrás. Sin embargo, el niño perdió el equilibrio en el proceso y comenzó a caer hacia el lado de los chicos. Izuku, a pesar de su propio dolor, reaccionó por instinto. Se lanzó hacia adelante, atrapando a Kota antes de que golpeara las rocas. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, depositando al niño a salvo. Kota solo lo miró, una mezcla de confusión y enfado en su rostro, antes de salir corriendo. Izuku suspiró y se apoyó contra la pared. Unos momentos después, Mandalay apareció, buscando a su sobrino. Gracias por atraparlo, dijo, su mirada profesional suavizándose. Mientras lo miraba, no pudo evitar notar su físico. No era el volumen exagerado de Olmig, sino un cuerpo delgado y funcional, cada músculo definido por el combate y el entrenamiento implacable. Las cicatrices entrecruzaban su torso y brazos, historias silenciosas de batallas pasadas. Un ligero rubor tiñó sus mejillas, y apartó la vista, un poco avergonzada. No se preocupe, respondió Izuku. Parece que realmente no le gustan los héroes. Mandalay suspiró, su mirada se volvió triste. Sus padres eran héroes. Murieron en el cumplimiento del deber hace 2 años. Le dijeron que su trabajo era noble, que murieron por el bien de los demás. Pero para un niño, para él, simplemente lo abandonaron. Odia todo lo relacionado con los dones y la sociedad de héroes desde entonces. La historia golpeó a Izuku. Entendió. El dolor, la sensación de abandono. Miró hacia la noche, pensando en el niño enfadado y solitario. A la mañana siguiente, el verdadero infierno comenzó. Aizawa los reunió al amanecer. El objetivo de este campamento es aumentar su fuerza y empujar sus dones más allá de sus límites. El entrenamiento de refuerzo comienza ahora. Lo que siguió fue un régimen de tortura diseñado a medida.
A Bakugo se le hizo sumergir las manos en agua hirviendo y luego crear explosiones para aumentar la escala de sus ataques. A Todoroki se le hizo alternar entre su hielo y su fuego en un baño para regular su temperatura. A Izumi la pusieron frente a una pila de rocas del tamaño de un coche. Tu telequinesis es poderosa, pero necesita más resistencia, dijo Black King. Levantarás estas rocas, una y otra vez, hasta que tus músculos psíquicos fallen. Con un grito de esfuerzo, Izumi levantó la primera roca, el sudor ya perlaba su frente. A Aizawa le dio una tarea aparentemente simple. Tu nuevo poder se basa en ráfagas cortas. Tu objetivo es reducir el tiempo de recuperación y aumentar la eficiencia de esas ráfagas. Su entrenamiento consistía en un ciclo brutal. Activar acción turbo, correr a una velocidad cegadora a través de una carrera de obstáculos, realizar una serie de ataques de alta potencia contra un robot de entrenamiento y luego, cuando el poder se desvanecía, colapsar en el suelo, jadear por aire, y forzarse a ponerse de pie para hacerlo de nuevo. Una y otra vez. El sol se puso en el primer día de entrenamiento, dejando a los estudiantes como meras cáscaras de sus antiguos IOs, doloridos y completamente agotados. Mientras la clase 1A y 1B se preparaban para su segunda noche, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, en las profundidades del bosque de las bestias mágicas, un grupo diferente se reunía. La Liga de Villanos, el Escuadrón de Acción de Vanguardia, observaba el campamento desde una cresta. El resplandor naranja de las llamas de Dabi iluminaba sus rostros retorcidos. Toga y Miko jugueteaba con un cuchillo, su sonrisa era demasiado amplia. Spinner ajustaba su máscara, murmurando las ideologías de Stein. «Están todos ahí», dijo Dabi, su voz era un susurro bajo y quemado. «La señal será el humo negro. A partir de ese momento, el juego comienza. Nuestro objetivo es el chico de las explosiones, Katsuki Bakugo». Pero Shigaraki fue claro. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro lleno de cicatrices. Podemos jugar con los demás todo lo que queramos. Sembremos el caos. Demostrémosle a este mundo falso que sus preciosos héroes no pueden proteger a nadie. Se levantó, sus llamas azules crepitando en la oscuridad. La noche de la prueba de valor estaba a punto de comenzar. Y con ella, la oscuridad estaba a punto de descender sobre el campamento de entrenamiento. Capítulo 24. Prueba de valor, la sombra del pasado y la traición en la oscuridad del segundo día de entrenamiento fue aún más agotador que el primero. Al atardecer, los estudiantes de ambas clases eran poco más que zombies andantes, con los músculos ardiendo y sus dones llevados al borde del colapso. Sin embargo, su tortura aún no había terminado. Tiger, con una expresión que no admitía réplica, se paró frente a un Izuku jadeante. De nuevo, ordenó. Izuku asintió, con el sudor goteando de su barbilla. Activó su acción turbo, el resplandor esmeralda envolviéndolo en un sudario de poder. Se lanzó hacia adelante, un cometa verde de furia contenida. Sus movimientos eran un borrón, sus pies apenas tocaban el suelo. Lanzó un puñetazo dirigido al pecho de Tiger, un golpe que debería haber enviado a un hombre normal a volar. Tiger ni siquiera se inmutó. Atrapó el puño de Izuku en su enorme mano con un sonido sordo. La energía cinética se disipó con una onda de choque que levantó polvo a su alrededor, pero el héroe profesional no se movió ni un centímetro. Con un movimiento fluido, usó el impulso de Izuku en su contra, girando y arrojándolo al suelo con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones. El resplandor de Izuku se desvaneció, dejándolo jadeando en el suelo. Tu velocidad de movimiento es de nivel profesional, Midoriya. Nadie puede negarlo, dijo Tiger, su voz era un estruendo bajo. Pero no sirve de nada si no puedes traducir esa velocidad en tus ataques. Estás corriendo a 100 km por hora, pero golpeas como si estuvieras parado. Tus extremidades no siguen el ritmo de tu cuerpo. Concéntrate. Cada fibra de tu ser debe moverse como una sola. De nuevo. Justo cuando Izuku se preparaba para levantarse, Ragdoll aterrizó con un salto acrobático. Tiempo. Es hora de la cena. Y esta noche, no la haremos nosotros. Si quieren comer, tendrán que hacer su propia comida. Un gemido colectivo se elevó de los estudiantes, pero la promesa de comida era un motivador poderoso. Pronto, el área del comedor se llenó con el aroma de verduras cortadas, el chisporroteo de la carne y el burbujeo del curry. A pesar del agotamiento, se formó un ambiente de camaradería. Ida dirigía las operaciones con precisión militar, mientras Momo creaba ollas y utensilios adicionales. En medio del caos organizado, Setsuna Tokage, la vivaz chica de la clase 1B, vio su oportunidad.
flotó con sus partes corporales divididas hasta donde Itsuka Kendo cortaba diligentemente unas zanahorias, justo al lado de un Izuku que intentaba encender un fuego. «Oye, Kendo», dijo Setsuna, su voz era casual pero cargada de intención. «¿Así que ese es el chico? ¿El que te gusta tanto?» Kendo se congeló. El cuchillo se detuvo a mitad del corte. Un sonrojo del color de una remolacha madura se extendió desde su cuello hasta las puntas de sus orejas. Se giró para mirar a Setsuna con pánico, sus ojos suplicando silencio, y luego miró a Izuku, que afortunadamente estaba demasiado concentrado en soplar las brasas como para haber escuchado claramente. «Es Setsuna». «¿Qué estás diciendo?», siseó en un susurro frenético. «Oh, vamos», se rió Setsuna. «No dejas de hablar de su marca Max Steel y de lo inspirador que es. Se te nota en la cara». Kendo, completamente mortificada, agarró a Setsuna por el brazo y la arrastró detrás de una pila de cajas de suministros. «Cállate. Podría haberte oído». «Relájate, está ocupado», dijo Setsuna, recomponiendo su cuerpo. Luego, su sonrisa se volvió un poco más depredadora. «Aunque, ahora que lo veo de cerca, es bastante lindo. Fuerte, amable, un poco denso, es mi tipo. Tal vez yo también quiera participar en la competencia para quedármelo». La mandíbula de Kendo cayó. ¿Competencia? ¿Quedárselo? Antes de que pudiera protestar, Setsuna le guiñó un ojo y se fue, dejándola con el corazón acelerado y un nuevo nivel de ansiedad romántica. La cena fue un éxito, y después, llegó el momento de la prueba de valor. Aizawa anunció que las dos clases competirían. La clase 1B asustaría primero, mientras la clase 1A caminaría por un sendero en el bosque en parejas. Sin embargo, los que habían reprobado el examen práctico, Kirishima, Kaminari, Mina, Sato y Zero, se quedarían para recibir clases suplementarias con él. Izuku, en su papel de delegado, notó una ausencia. ¿Alguien ha visto a Kota-kun? No lo vi en la cena. Mandalay suspiró. Probablemente esté en su escondite secreto. Es una pequeña cueva en la ladera de la montaña, un lugar tranquilo donde le gusta estar solo. Una punzada de preocupación atravesó a Izuku. «Sensei», dijo, dirigiéndose a Aizawa. «¿Puedo llevarle algo de comida?» «No tardaré». Aizawa lo miró con sus ojos cansados. «No tardes, Midoriyaya. O te perderás la prueba». Mirko y Ryukyu, que estaban supervisando, asintieron. «Ve», dijo Rumi. «Un héroe también se preocupa por el espíritu de las personas». Con un tazón de curry cuidadosamente cubierto, Izuku corrió hacia la montaña. Encontró la cueva exactamente donde Mandalay la había descrito. Kota estaba sentado dentro, abrazando sus rodillas, mirando la extensión de estrellas. «Hola», dijo Izuku suavemente. «Te traje la cena». Kota no se giró. «No tengo hambre». Izuku dejó el tazón en una roca. «Mandalay-san me contó lo de tus padres», dijo, yendo directo al grano. «Lamento mucho tu pérdida». «¿Qué sabes tú?», espetó Kota. «Todos ustedes, héroes, son iguales. Hablando de sacrificios y de un bien mayor. Se lanzan a la batalla, buscando la gloria, y dejan a la gente atrás. Me dejaron atrás». «No creo que quisieran dejarte», respondió Izuku, su voz era firme pero amable. «Creo que lucharon con todas sus fuerzas para poder volver a casa contigo. Ser un héroe no se trata de buscar la gloria. Se trata de que cuando ves a alguien asustado o sufriendo, no puedes evitar querer ayudar. Tu cuerpo se mueve solo. Sé que tus padres te querían más que a nada en el mundo». Kota se burló, aunque sus hombros temblaban. Palabras vacías. Izuku suspiró. Vio que no podía llegar a él en ese momento. «De acuerdo. Dejaré el curry aquí por si cambias de opinión». Se dio la vuelta y comenzó a bajar la montaña. El campamento brillaba débilmente abajo, un pequeño faro de civilización en el mar de oscuridad. Fue entonces cuando lo olió. Un olor acre y químico, el inconfundible hedor de la combustión. Humo. Un escalofrío recorrió su espalda. Rápidamente, sacó una cápsula de su cinturón y la desplegó. Se transformó en un par de binoculares de alta tecnología. Apuntó hacia el bosque y su corazón se heló. Una columna de humo negro y espeso se elevaba de entre los árboles, teñida de un antinatural tono azulado en su base. El bosque estaba en llamas. Activó la función de visión térmica. El paisaje se transformó en un tapiz de rojos, naranjas y azules. Y allí, moviéndose entre los árboles, había múltiples firmas de calor. Demasiadas. Y se movían con un propósito. No eran sus compañeros de clase. Eran villanos. Su sangre se convirtió en hielo.
Instintivamente, giró los binoculares hacia la cueva de Kota, un nudo de pavor apretándose en su estómago. La firma de calor de Kota estaba allí, pequeña y acurrucada. Y de pie sobre él, en el borde del acantilado, había otra figura. Una firma de calor masiva, un gigante imponente que irradiaba una amenaza pura y sin adulterar. No hubo un segundo de vacilación. Izuku se lanzó montaña arriba, sus piernas bombeando con una fuerza nacida del pánico. Llegó justo a tiempo para ver a un hombre montañoso, con un abrigo andrajoso y un ojo protésico, levantar una mano para golpear al aterrorizado Kota. «Deja en paz a ese niño», rugió Izuku. El hombre, muscular, se giró. Una sonrisa sádica se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya. Otro héroe insignificante. ¿Sabes? Este lugar me trae recuerdos. Fue por aquí donde aplasté a ese par de héroes, los Vaterose». Gritaron mucho. Miró a Kota. «Él se parece a ellos». «¿Es tu hijo?» «Qué deliciosa coincidencia». La rabia, fría y pura, recorrió a Izuku. «Tú», susurró. «Sí», se rió muscular. «Y gracias a ellos, ahora tengo este ojo de cristal tan bonito. Me aseguraré de que te reúnas con ellos». Las fibras musculares bajo la piel de muscular se expandieron, desgarrando su ropa. Creció en tamaño, convirtiéndose en una abominación de carne y poder. Se lanzó hacia adelante. Izuku activó su poder. Acción turbo. El mundo se ralentizó. Esquivó el primer golpe, el puño de muscular pulverizó la roca donde había estado un segundo antes. Izuku contraatacó, desplegando sus tonfas y golpeando los costados de muscular con una ráfaga de golpes. Pero era como golpear una pared de hormigón. La batalla fue un borrón de velocidad contra fuerza bruta. Izuku usó su agilidad, saltando por las rocas, usando el terreno a su favor. Logró asestar golpes contundentes en las articulaciones y en el ojo bueno de muscular, haciéndolo rugir de frustración. Pero solo necesitaba un error, y lo cometió. Muscular fingió un ataque por la derecha y luego se lanzó con una velocidad sorprendente por la izquierda. Su mano se cerró alrededor del cuerpo de Izuku, aplastándolo. Las costillas de Izuku crujieron. El aire fue expulsado de sus pulmones en un jadeo doloroso. «Te tengo», gruñó muscular, apretando. La oscuridad comenzó a invadir la visión de Izuku. «Detente», gritó una pequeña voz. Kota, con lágrimas corriendo por su rostro, había usado su don para rociar un chorro de agua en el ojo protésico de muscular. Fue una distracción insignificante, pero fue suficiente. El agarre de muscular se aflojó una fracción de segundo. Izuku vio su oportunidad. Con un grito primordial que rasgó la noche, canalizó la última de sus reservas de energía. Activó acción turbo una vez más, no en su cuerpo, sino como una onda de choque externa, un Steel Smash concentrado directamente contra la ladera de la montaña sobre ellos. La roca se hizo añicos. Una avalancha de piedras y tierra se precipitó hacia abajo. Muscular rugió de sorpresa, soltando a Izuku para protegerse. Pero ya era tarde. El alud lo golpeó, arrastrándolo por la ladera de la montaña. Izuku se movió al instante. Agarró a Kota y saltó, usando los restos de su poder para impulsarse a un lugar seguro mientras las rocas caían a su alrededor. Aterrizaron con fuerza, y el resplandor verde de Izuku finalmente se extinguió, dejándolo roto y jadeando. Kota lo miró, con los ojos muy abiertos. Las palabras de su tía resonaron en su mente. «Algún día, encontrarás a alguien. Un héroe que arriesgará su vida solo por ti». Y allí estaba él. Su héroe. Izuku se puso en pie a duras penas y se acercó al muscular inconsciente, medio enterrado en los escombros. «¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí?» Muscular se rió débilmente, con sangre en los labios. «No estamos aquí por nadie, excepto por ti, Izuku Midoriyaya. El maestro te quiere a ti». El pánico se apoderó de Izuku. Lo buscaban a él. Todos estaban en peligro por su culpa. «Kota, agárrate fuerte». Desplegó una cápsula que se transformó en una tabla de escape aerodinámica con pequeñas turbinas. Puso a Kota delante de él y se lanzó montaña abajo. La tabla motorizada se deslizaba sobre rocas y raíces con una velocidad vertiginosa. Llegó al campamento para encontrar una escena de pesadilla. Tiger estaba en el suelo, derrotado. Ragdoll no se veía por ninguna parte. Mandalay y Pixie Bob estaban luchando desesperadamente contra Spinner y Magne. Pero justo cuando parecía que iban a ser superadas, dos borrones, uno blanco y otro azul, descendieron del cielo. Mirko aterrizó con un impacto que hizo temblar el suelo, y Ryukyu se transformó en su forma de dragón. Las dos heroínas profesionales se ocuparon de los villanos con una eficiencia brutal. «Izuku. Estás herido».
Gritó Ryukyu al verlo. Estoy bien, jadeó, dejando a Kota con Mandalay. La liga me busca a mí. Tengo que encontrar a los demás. Están en peligro. Sin esperar respuesta, se adentró de nuevo en el bosque en llamas. Mientras tanto, en lo profundo de la espesura, Izumi, Uraraka y Tsuyu se encontraron cara a cara con una chica sonriente con un uniforme escolar y un cuchillo. Himiko Toga. La lucha fue extraña y desorientadora. Toga era increíblemente ágil, esquivando los ataques telequinéticos de Izumi y la lengua de Tsuyu con una facilidad inquietante. En medio de un salto, sus ojos se encontraron con los de Izumi. Vaya, Imi-chan. Eres tú. Dijo Toga, su sonrisa se amplió. Izumi se congeló. Ese apodo, solo una persona la había llamado así. Un torbellino de recuerdos olvidados la golpeó. Un arenero, risas infantiles, 3 niños pequeños, ella, un Izuku aún sin pelo verde puntiagudo, una Melissa visitante, y una cuarta niña con moños rubios y una sonrisa brillante. Imi-chan. Susurró Izumi, con incredulidad. Himiko. Bingo. Canturreó Toga. Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué? Comenzó Izumi, pero Toga ya se estaba moviendo. Con una velocidad cegadora, se abalanzó, su máquina de extracción de sangre zumbando. Logró rozar el brazo de Uraraka, la pierna de Tsuyu y el hombro de Izumi. Oh, lo siento. Esto duele un poco. Dijo, aunque no parecía lamentarlo en absoluto. Justo cuando estaba a punto de presionar su ataque, un borrón verde la derribó. Izuku había llegado. Los ojos de Toga se iluminaron con un éxtasis demente. Izuku-kun. Viniste por mí. Lo recordaba. Aquella vez, hace tantos años, cuando unos matones la habían acorralado. Fue él quien se interpuso, recibiendo una paliza para protegerla. Había estado enamorada de él desde ese mismo instante. Antes de que un Izuku confundido pudiera reaccionar, Toga se abalanzó sobre él, le robó un beso rápido en la mejilla y luego saltó hacia atrás, riendo. Nos veremos pronto, mi héroe. Y desapareció entre los árboles. Izuku ayudó a sus compañeras a levantarse, pero no había tiempo para explicaciones. Un grito resonó en el bosque. Moonfish. Corrieron hacia el sonido, encontrando a Shoto y Bakugo luchando contra el villano de los dientes de cuchilla, que había capturado a Tokoyami. La batalla fue corta y brutal. Izuku, usando el último de sus fuerzas, logró liberar a Tokoyami. Pero entonces, Mr. Compress apareció, convirtiendo a Tokoyami y a Bakugo en sus canicas azules. En una hazaña de increíble velocidad y anticipación, Izuku, Shoto y Shoji lograron interceptar a Compress y recuperar las canicas. Por un momento, hubo alivio. Tenían a todos. Estaban a salvo. Fue entonces cuando la oscuridad en el bolsillo de Bakugo finalmente tomó el control. Kurohiri abrió un portal de niebla púrpura para la retirada de los villanos. Mientras todos se reagrupaban, Bakugo miró a Izuku. La victoria de Deku, su fuerza, su constante superación, todo se mezcló con el dolor del divorcio de sus padres y la ira que el cristal de Morphosos susurraba en su alma. Vio a Izuku, el símbolo de todo lo que odiaba y envidiaba. Y el cristal le dio una idea. Una idea nefasta. Deku. Gritó Bakugo. Izuku se giró, confundido. En ese instante, Bakugo se lanzó hacia adelante y lo empujó con todas sus fuerzas. Izuku tropezó, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la traición. Su equilibrio se fue, y cayó hacia atrás, directamente en el portal de Kurohiri. Izuku. El grito de Izumi fue un chillido de puro terror. El portal se cerró con un sonido sordo, llevándose a Izuku, y a Bakugo que fue arrastrado con él en el último segundo. Silencio. Todo había sucedido frente a ellos. Clase 1A. Clase 1B. Aizawa. Mirko. Ryukyu. Todos lo vieron. El silencio se rompió. Fue un grito, luego otro. Ochako se derrumbó de rodillas, un sollozo desgarrador brotó de lo más profundo de su ser. Momo se cubrió la boca, las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Kyoka simplemente se quedó allí, con el rostro pálido como la cera, temblando. Kendo sintió que el mundo se le caía encima. Mirko y Ryukyu estaban congeladas, no por el miedo, sino por una furia tan intensa que era casi palpable. Sus auras de poder estallaron, sus ojos brillaban con una promesa de violencia asesina. Aizawa se quedó inmóvil, la expresión de su rostro era de un fracaso tan absoluto que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. A kilómetros de distancia, en un apartamento tranquilo, sonó un teléfono. Inko Midoriya contestó, esperando escuchar la voz de su hijo. En su lugar, escuchó la voz rota del director Nezu. Toshinori, que estaba en la otra habitación, la oyó dejar caer el teléfono.
corrió y la encontró en el suelo, con el rostro convertido en una máscara de horror incomprensible. Se lo llevaron, susurró ella. Toshi, se llevaron a nuestro bebé. El héroe número 1 sintió que su mundo, su legado, su razón de ser, se hacía añicos en 1.000.000 de pedazos. Su hijo había sido secuestrado. Y uno de sus propios estudiantes lo había entregado. Capítulo 25. Secretos quemados, lealtades rotas y el guardián de acero. La conciencia regresó a Izuku no como una luz, sino como un dolor sordo y punzante. Un dolor en sus costillas, en su cabeza y, lo más profundo, en su corazón. El sabor a traición era más amargo que la sangre que sentía en la boca. Abrió los ojos a una penumbra lúgubre, el aire olía a licor rancio, polvo viejo y un leve toque de antiséptico. Estaba inmovilizado. Pesadas cadenas de hierro estaban sujetas a sus muñecas y tobillos, anclándolo a una robusta silla de metal. Una mordaza de cuero le tapaba la boca, ahogando cualquier sonido en un murmullo frustrado. Su cuerpo protestaba con cada pequeño movimiento, un recordatorio de la batalla contramuscular y el empujón final que lo había condenado. Estaba en un bar, uno que parecía haber sido abandonado durante décadas. Detrás de la barra, una pared de monitores parpadeaba con estática. Se dio cuenta de que este lugar era subterráneo, una tumba de hormigón y desesperación. Oh, ya despertaste, Izuku-kun. La voz era cantarina y alegre, un sonido terriblemente fuera de lugar en la opresiva quietud. Y Miko Toga salió de las sombras, con un pequeño botiquín en la mano. Se movía con una gracia casi felina, su sonrisa era una mezcla de inocencia infantil y una promesa de violencia. Se arrodilló frente a él, su rostro muy cerca del suyo. «Te ves fatal», dijo con una risita, mientras sacaba una bola de algodón y la empapaba en desinfectante. «Pero no te preocupes, Imi-chan te cuidará». Comenzó a limpiar suavemente un corte en su frente. Su toque era extrañamente gentil, pero sus ojos brillaban con una intensidad depredadora que le heló la sangre. Izuku se revolvió, el metal de las cadenas tintineando. Toga hizo un puchero. «No te muevas. Solo quiero que te veas bonito para cuando te presenten al maestro». Izuku la miró fijamente, su mente trabajando a toda velocidad. El apodo, los recuerdos, Imi-chan. Las piezas encajaron en su lugar. Frunció el ceño, tratando de articular su nombre a través de la mordaza. Miko. Los movimientos de Toga se detuvieron. Sus ojos se abrieron de par en par, la sonrisa juguetona fue reemplazada por una genuina sorpresa. Un sonrojo brillante se extendió por sus mejillas. ¿Te acuerdas de mí?», susurró, su voz apenas audible. Después de tanto tiempo, ¿me recuerdas?» Izuku asintió con la cabeza, sus ojos suplicando una explicación. Una sonrisa genuina, la primera que Izuku había visto en ella desde que era una niña, iluminó su rostro. «Me alegro tanto, Izuku-kun. Sabía que no me habías olvidado». Se inclinó aún más cerca, su aliento cálido en su mejilla. «Me da mucho gusto verte». Él le devolvió la mirada, con una pregunta silenciosa ardiendo en sus ojos. ¿Por qué? Ella pareció entender. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, su comportamiento cambió a una melancolía reflexiva. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, después de que me mudé, las cosas empeoraron. Mis padres, no les gustaba cómo era. No les gustaba que me gustara la sangre, o que pensara que los pájaros heridos eran bonitos. Dijeron que estaba rota. Hizo una pausa, tragando saliva. Así que un día, simplemente, no volvieron a casa. Me abandonaron. Izuku sintió una punzada de compasión, a pesar de su situación. Pero entonces conocí a Tomura-kun, continuó ella, sus ojos brillando de nuevo con fervor. Él dijo que no estaba rota. Dijo que el mundo estaba roto por no aceptarme. Me prometió que cuando ganemos, construiremos un mundo nuevo. Un lugar donde gente como nosotros, la gente que el mundo desecha, pueda ser libre y feliz. ¿No es maravilloso, Izuku-kun? Antes de que Izuku pudiera procesar sus palabras, unos pasos pesados resonaron en las escaleras. Tomura Shigaraki entró en la habitación, rascándose el cuello con una mano, mientras la otra descansaba casualmente en su bolsillo. Detrás de él, con una expresión de hosca indiferencia, estaba Katsuki Bakugo. Los ojos de Izuku se clavaron en su amigo de la infancia. Un grito ahogado de desesperación y súplica escapó de su garganta. «Kak-chan. Ayúdame». Bakugo se encontró con su mirada por un instante, y por una fracción de segundo, Izuku creyó ver un destello de conflicto. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una fría y familiar ira. Bakugo desvió la mirada y caminó hacia la barra, ignorándolo por completo.
Luego, como si lo pensara mejor, se dio la vuelta, se acercó a Izuku y, sin previo aviso, le dio un puñetazo en el estómago. El impacto le robó el aliento que no sabía que tenía. Se dobló hacia adelante contra sus ataduras, con puntos negros bailando en su visión. «No lo mires, Deku de mierda», gruñó Bakugo. «No vales ni el aire que respiras». Estaba a punto de golpearlo de nuevo cuando un destello de metal se interpuso. Y Miko Toga se había movido con una velocidad cegadora. Ahora estaba de pie entre ellos, con la punta de su cuchillo de combate presionada firmemente contra la yugular de Bakugo. «Tócalo de nuevo», siseó Toga, su voz despojada de toda su alegría infantil, dejando solo un hielo asesino. «Y te juro por todo lo que amo que te desangraré aquí mismo, en este suelo sucio». Lenta y dolorosamente. Bakugo se congeló, sus ojos rojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la furia. Podía sentir el frío acero contra su piel. «Vaya, vaya. Qué inesperado», dijo Shigaraki, con la voz llena de una curiosidad genuina. «¿Se conocen ustedes tres?» Toga no apartó la vista de Bakugo. «Él era el matón», dijo con desprecio. «El que siempre me molestaba en el patio de recreo. El que nos tiraba arena y nos rompía los juguetes». Luego, una pizca de calidez volvió a su voz mientras miraba a Izuku. «Y él era el pequeño héroe que siempre me defendía, aunque siempre acabara magullado». La atmósfera en el Hospital General de Musutafu era tan pesada como una lápida. En una sala de espera designada, las chicas de la clase 1 estaban sentadas en un silencio sepulcral. Momo Yaoyorozu, siempre la vicepresidenta compuesta, tenía la mirada perdida en la pared, sus manos temblando en su regazo mientras creaba y deshacía inconscientemente pequeñas muñecas rusas. Ochako Uraraka estaba acurrucada en una silla, con los ojos hinchados y rojos de tanto llorar, sollozando silenciosamente en el hombro de una Tsuyu Asui igualmente devastada. Kyoka Hiro tenía los auriculares puestos, pero no sonaba música. Simplemente se había desconectado del mundo, con lágrimas silenciosas trazando caminos por sus mejillas. Mina Asido y Toru Agakure, normalmente las fuentes de energía del grupo, se abrazaban en un rincón, su habitual vitalidad completamente extinguida. Izumi estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad sin verla. Se sentía hueca. Una sensación de impotencia la carcomía. Su poder, capaz de mover montañas, no había servido de nada para salvar a su hermano. Y la traición de Bakugo era una herida abierta y purulenta en su alma. La puerta se abrió y entró Melissa Shield. No parecía triste. Parecía un arma a punto de ser disparada. Había hielo en sus venas, una furia fría y controlada que era mucho más aterradora que cualquier arrebato de ira. Sus ojos azules brillaban con una determinación letal. «Cuando ponga mis manos sobre Katsuki Bakugo», dijo, su voz era baja y peligrosamente tranquila, «le voy a arrancar la cabeza con mis propias manos. Y lo disfrutaré». En otra parte del hospital, en una sala de conferencias improvisada, la élite del mundo de los héroes se había reunido. All Might y Green Tornado, Toshinori e Inko con sus trajes, estaban en el centro de la tormenta. Estaban rodeados de amigos y aliados. Endeavor, Gran Torino, Besgeanist y muchos otros. Mirko y Ryukyu estaban de pie junto a Inko, no como heroínas, sino como amigas, como protectoras. Desde que se habían convertido en profesoras invitadas en la UA durante las pasantías para estar más cerca de Izuku, su vínculo con la familia Midori ya se había profundizado. «No te preocupes, Inko», dijo Rumi, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de la heroína del viento. «Vamos a peinar cada centímetro de este planeta si es necesario. Encontraremos a nuestro chico. Lo traeremos a casa», añadió Ryuko con una ferocidad tranquila. Ambas habían empezado a llamar a Inko suegrita en broma, un término de cariño que ahora, en esta crisis, se sentía como un voto solemne. Toshinori se pasaba una mano por la cara. «Todavía no lo entiendo. Bakugo, ¿cómo pudo? ¿Fue él el traidor todo el tiempo?» Justo en ese momento, la puerta se abrió para revelar a una mujer destrozada. Mitsuki Bakugo entró, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. «No lo sé», dijo, su voz rota. «Ha estado diferente. Más enfadado. Más violento. Masaru me dejó por eso. No podía soportar más los gritos». Inko se levantó y abrazó a su amiga de toda la vida. «Oh, Mitsuki, lo siento mucho. Él siempre ha estado ahí para nosotros», dijo Toshinori, su voz llena de una culpa abrumadora. «Y nosotros no hemos estado ahí para ti. Te ayudaremos a superar esto». «Pero, ¿y si fue él quien los vendió en la USG?», preguntó Gran Torino. «No tiene sentido», replicó Nezu desde un monitor.
Si el objetivo original era Midoriya, podrían haberlo tomado entonces. All Might estaba debilitado y tenían los números. El cambio de objetivo sugiere un factor externo. Que Bakugo es el traidor, es una posibilidad, pero la traición en el campamento se sintió impulsiva. No planeada. La puerta se abrió de golpe. Izumi entró, con el rostro surcado de lágrimas secas y una furia helada en los ojos. Llevaba una pequeña caja de zapatos. La arrojó sobre la mesa de conferencias con un ruido sordo. Le prometí que nunca diría nada, dijo, su voz temblando de rabia. Le prometí que mantendría la boca cerrada. Pero Bakugo cruzó la línea. Ya no más. De la caja cayeron varias fotografías viejas. Los héroes se inclinaron para mirarlas y un silencio de horror cayó sobre la habitación. Eran fotos del torso, la espalda y los brazos de un Izuku mucho más joven. Y estaban cubiertos de cicatrices. Pequeñas, redondas, con patrones de estrella. Cicatrices de explosiones. Ojo morado. Dientes perdidos. Quemaduras, continuó Izumi, su voz era un veneno helado. Desde que tenían 4 años. Desde el día en que Kacchan obtuvo su don y a Izuku le dijeron que era un Kirkles. Él ha sido su saco de boxeo personal. Izuku siempre creyó en él. Siempre dijo que Kacchan podría ser un gran héroe. Mantuve esta promesa porque mi hermano me lo pidió. Pero ahora la promesa está rota. Inko dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca mientras miraba las pruebas del tormento de su hijo que ella nunca había visto. Toshinori miró las fotos, y la imagen de sí mismo diciéndole al joven Bakugo que tenía el espíritu de un héroe se convirtió en cenizas en su memoria. Hablaremos de esto más tarde, cariño, dijo Inko, su voz era sorprendentemente firme a pesar de su dolor. Ahora mismo, tenemos que encontrar a tu hermano. Como si fuera una señal, Melissa Shield entró en la habitación, con un portátil en la mano. Tengo algo. El Biolink. Tiene un rastreador de emergencia subdérmico. Ha estado inactivo, pero he conseguido activarlo remotamente. Una mapa de Japón apareció en la pantalla del portátil. Un único punto rojo parpadeó en él. Está en la prefectura de Kanagawa, en algún lugar de la zona industrial de Yokohama. Justo cuando lo dijo, el punto rojo parpadeó por última vez y desapareció. ¡No! Exclamó Melissa. Lo han encontrado. Lo han desactivado. Pero lo tengo. He reducido el área de búsqueda de todo el país a un radio de 1000 metros. De vuelta en la guarida, un villano con una bata de laboratorio usó un dispositivo especializado para extraer el violín del brazo de Izuku. Se lo llevaron, dejándolo solo con sus heridas y el conocimiento de que su única ventaja tecnológica había desaparecido. No te preocupes, dijo Shigaraki antes de irse. Si decides no unirte a nosotros, estoy seguro de que el maestro sabrá cómo utilizar tu pequeña máquina. Pasaron 2 días. 2 días de oscuridad, dolor y conversaciones con Himiko. Ella le traía comida y agua, y le hablaba sin parar de su nuevo mundo, de su libertad. Era amable con él, de una manera retorcida y posesiva. En el segundo día, Izuku decidió que ya había tenido suficiente. Te están mintiendo, Himiko, dijo, su voz era ronca por la falta de uso. Ella dejó de hablar, con la cabeza ladeada. ¿Qué? Shigaraki. La Liga. No quieren construir un mundo mejor para gente como tú. Solo quieren quemar el que tenemos. No les importa la libertad, solo el poder. Quieren seguidores, gente que puedan usar y desechar. ¿Crees que Shigaraki dudaría un segundo en matarte si te interpusieras en su camino? Eso no es verdad. Tomura-kun me salvó. Protestó ella. ¿Y qué hay de los matones en el patio de recreo? Contraatacó Izuku. ¿Te mentí entonces? Te dije que si les plantábamos cara, nos dejarían en paz. Y así fue. Te dije que no valía la pena ser como ellos. Y tenía razón. Siempre he tenido razón sobre la gente, Himiko. Y te estoy diciendo ahora mismo que esta gente te está usando. Ella lo miró, su mente era un torbellino de emociones. Recordó al pequeño Izuku, con el labio partido y el ojo morado, pero de pie, desafiante. Siempre había sabido distinguir el bien del mal, incluso entonces. Y sí tenía razón ahora también. Una resolución se formó en sus ojos. Esa noche, cuando la guarida estaba en silencio, forzó la cerradura de las cadenas de Izuku con uno de sus cuchillos. De acuerdo, mi héroe, susurró. Sácame de aquí. Comenzaron su huida, moviéndose como fantasmas a través de los pasillos subterráneos. Pero cuando llegaron al pie de las escaleras que llevaban a la libertad, las luces de emergencia rojas parpadearon, bañando todo en un resplandor sangriento.
Una pesada puerta de acero se cerró de golpe delante de ellos. ¿De verdad creías que sería tan fácil? La voz de Shigaraki resonó por los altavoces, llena de una diversión burlona. Siempre supe que eras su punto débil, Toga. Pero está bien. El maestro me ha prestado un juguete nuevo para estas ocasiones. Consideradlo una prueba de campo. Una sección del suelo frente a ellos se abrió, y de ella se elevó una figura imponente. Era un robot humanoide, de casi 3 metros de altura, con un chasis de metal oscuro, hombreras plateadas y una placa pectoral de color rojo sangre. Su cabeza era un visor rojo y brillante, sin rasgos, que zumbaba con una energía siniestra. Se puso en pie, crujiendo y gimiendo. Una voz metálica y sin emociones salió de un altavoz en su pecho. Nueva programación entendida. Destruir a Izuku Midoriya, alias Max Steel, y a la traidora, Himiko Toga.